Vienen las elecciones el 2025, ha nacido un nuevo partido político, está empezando a abrir los ojos, está empezando a gatear, o ya está caminando. Le vamos a preguntar a uno de sus partícipes. Se trata de Alianza por Bolivia Unidad y Solidaria. Unida y Solidaria. Alianza por Bolivia Unida y Solidaria. El ALBUS, así se llama, y Carlos Bert está a la cabeza de esta agrupación. Nos va a contar un poco, Carlos, lo que ha ido ocurriendo, cómo se gesta esto, qué pretende hacer esto, y en este análisis que te llevan de lo que es de país, la lectura país. Carlos, buenas tardes, un gusto saludarlo, quisiéramos conocer un poco de estas características. Buenas tardes, Gonzalo. Gracias por la entrevista y un cordialísimo y respetuoso saludo a toda tu audiencia. Muy brevemente, como todos los y las bolivianas, recibimos la información de los sondeos de opinión, encuestas que diferentes empresas, medios hacen, preguntando a la población cómo ve la situación política, qué esperan para las elecciones de 2025, cómo está el país. Bueno, y el denominador común, incluidas las preferencias electorales de un pequeño grupo de personas y siempre las mismas que entran a las encuestas, ¿no? Y el denominador común, pero estamos hablando de docenas, ¿no? De una docena por lo menos de encuestas y sondeos, es que la población dice estar cansada de los mismos partidos, de los mismos líderes que han estado participando en la lucha política y que esperan el surgimiento de nuevas organizaciones. Intención de voto, la tónica es que el 30, el 40% dicen por ninguno, ¿no? Y esperan algo nuevo y diferente. Entonces, como todos recogimos esto y un añadido académico, hicimos una investigación de lo que pasó en todas las elecciones de 2005 a la fecha, y el denominador común fue que todas las candidaturas de oposición que enfrentaron al MAS fueron simples coaliciones electorales de último momento, faltando un mes, 2 meses, en el mejor de los casos, 3 meses. Y en esas condiciones perdieron. Entonces hicimos el estudio y dijimos, a ver, aquí lo que se necesita es un nuevo partido. Y la población está esperando, está pidiendo esto. A ver, intentemos, ¿no? Un grupo de personas, nos contactamos. Te estoy hablando de hace unos 3 meses atrás, 4 Que ya meses. nos adelantó además usted hace un par de Así entrevistas. es, ¿no? Y dijimos, a ver, sabemos, no somos ingenuos, Gonzalo, sabemos las dificultades, sabemos que el órgano electoral está cooptado por el gobierno o por el MAS, ¿no? Es difícil saber ya si el órgano responde a Evo Morales o a Arce Catacora. Sabemos todo eso. Y aún así dijimos, bueno, a ver, basta de mirar del balcón todo lo que está sucediendo. El país está rumbo al precipicio. Esa es la sensación que tiene gran parte de la población. Entonces dijimos, bueno, a ver, hagamos un partido. Organicemos un partido. No para presentarnos como los salvadores o detrás de un caudillo, como ha sucedido en los otros casos, no. Una nueva organización política que tenga estructura, que dé solidez al accionar político y que busque, impulse junto con otras fuerzas la unidad de las fuerzas democráticas. Ninguna fuerza, ni antigua ni nueva, está en condiciones en la oposición de enfrentar por sí sola al MAS, aún al MAS dividido. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos lanzado, pero hace 2 meses también estamos trabajando en un esfuerzo de unidad. Y el día de mañana, como anuncié en una entrevista anterior, Gonzalo, llegó el día, mañana se presenta ya esto que le hemos denominado la Mesa de la Unidad,
más de una docena, más de 10 en todo caso, de organizaciones entre partidos, comités cívicos, plataformas. Mañana se hace público ya un manifiesto, un documento empujando la unidad, impulsándola, y ahí van a poder ver las firmas de quienes están, quienes no están. Esa es la explicación breve de por qué decidimos hacer una nueva organización política. ¿Quiénes lo acompañan en Albus? He visto en la testera rostros femeninos, masculinos. ¿Quiénes son? A ver, en la testera de La Paz estuvimos solo 4 personas. Decidimos hacer solo eso. Somos una organización nueva, no queremos hacer falsas imágenes, o sea, un acto de masas, ¿no? 20 personas, oh, miren qué grandes somos, ¿no? No. Dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer presentaciones en La Paz y en cada uno de los departamentos, y en cada departamento los 2 coordinadores nacionales, porque esto está en proceso de creación, que es la doctora Castro, que estaba a mi lado, y mi persona. Somos los únicos 2 coordinadores nacionales, porque solo eso tenemos. Todavía no hay jefes, no hay nada de eso. No hay comités centrales, nada. 2 coordinadores. Y los señores que estaban al lado nuestro, los coordinadores departamentales. Todos profesionales. Y lo mismo vamos a hacer en cada departamento, con el debido tiempo, ¿no? La doctora Castro ya participó en política, no sé si es cara conocida, se me hace haberla visto ya. Creo que fue de la ADN, ¿no? No, la doctora Castro fue candidata a vicepresidente del Partido Verde. Verde, exacto. El partido aquel que se formó con mucho esfuerzo y lamentablemente le fue mal y perdieron hasta la sigla, ¿no? Ella fue la candidata a vicepresidente. Muy bien, importante la aclaración. Carlos, ahora, por favor, si le puede explicar a la audiencia, ¿qué es esta propuesta de Albus? ¿Qué es lo que pretende, al margen de lo que dice usted, esta mesa de unidad, el esfuerzo de la unidad? Unidad por unidad, muchas veces se ha observado ello, dicen, no todos pueden coincidir en la misma unidad, pero en la filosofía, en la esencia misma de lo que quiere Albus, ¿qué es? ¿Continuar en un modelo similar al Estado plurinacional? ¿Continuar con la misma política? ¿Hacer cambios? ¿Ser disruptivo? ¿O cómo se ven ustedes trabajando políticamente la propuesta? En el acto de la presentación, Gonzalo, entregamos a la prensa, y ahora está circulando por todos los medios y cadenas, nuestra declaración de principios y la visión de país. Son documentos largos que no podríamos resumirlos aquí de manera satisfactoria, de suerte que voy a mencionar solo 4 ejes que son los que más o menos nos dibujan de cuerpo entero, que es lo que queremos. Hago notar además, Gonzalo, que creo que somos la primera organización política, aún sin tener personalidad jurídica, que salimos a decir, miren, esto les proponemos como soluciones. Pero veamos los 4 ejes. Primer eje. Todos sabemos que el MAS, con la Constitución de 2009, poniendo en mesa a los 36, 37 pueblos indígenas, introdujo el planteamiento del Estado plurinacional, con el argumento de que los pueblos indígenas estuvieron siempre marginados, que están en muy malas condiciones, y en verdad lo están, solo que continúan estándolo, ¿no? Y que hay que reconocer sus derechos, y que la organización política debe reflejar esto. Por eso se llama Estado plurinacional, ¿no? La sociedad es multicultural, pero ellos trasladan a la organización política, al Estado plurinacional, la Asamblea Legislativa plurinacional, el Tribunal Constitucional, y etcétera, etcétera. Bien.
Han pasado desde la Constitución, Gonzalo, 14 años, sí, estamos cerca de los 14 años, 17 desde el 2005, pero 14 después de la Constitución. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. El Estado plurinacional se quedó en el nombre. El Estado plurinacional, decimos, es un Estado que ha fracasado, es un Estado fallido. No resuelve los problemas del país y, lo que es peor, tampoco los problemas de los 37 pueblos indígenas, y aún más grave, Gonzalo, por poner en primer plano a los 37 pueblos indígenas, la Constitución y el MAS terminan negando la nación boliviana. En la Constitución no existe la nación boliviana, existe el Estado plurinacional, y los ideólogos del MAS han negado la nación boliviana. Bien, Albus dice, basta, hay que retomar el control del Estado, hay que reconducir el proceso democrático en el país, levantando las banderas de la nación boliviana. La nación boliviana existe, y la nación boliviana es multicultural, es el resultado de la interacción entre esta mayoría no indígena. El censo de 2012 ha dicho que los no indígenas, que no nos identificamos como indígenas, en consecuencia no indígenas, en consecuencia bolivianos, porque no somos otra cosa, ¿no es cierto? Somos la mayoría, somos en cifras redondas 6 millones. Hay como 2 millones de quechuas, 1.700.000 aymaras, 90.000 chiquitanos, como 80.000 guaraníes, y el resto como 320.000. Bien, eso es la nación boliviana. Y planteamos entonces que hay que reconducir todo esto. El Estado plurinacional no ha funcionado, ha fracasado, y debemos reconstruir el país a partir de esta nación boliviana multicultural e inclusiva. Los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas, que han sido convertidos en ley en Bolivia. Eso está fuera de discusión. Primer tema. Segundo tema. La Constitución, Gonzalo, la del 2009, por cierto, le impone al gobierno, al MAS, le impuso al MAS la obligación de construir un Estado políticamente descentralizado con las autonomías territoriales, que no lo han hecho. Evo Morales y Arce Catacora, como ministro, este último, y ahora como presidente, han implantado un modelo de administración ultracentralista en contra de la Constitución, mientras que los departamentos, los propios pueblos indígenas e incluso los municipios están pidiendo la autonomía, la descentralización, quieren decidir su vida. Bien, Albus dice, basta, el Estado centralista del MAS se acabó, hay que quitarlo y debemos implantar un Estado políticamente descentralizado. Para eso, Gonzalo, hay dos vías, que hay que discutirlas francamente. Ya basta de medias verdades, de ocultar, de temores, de miedos. Hay que discutir francamente. Hay solo dos vías. O profundizamos las autonomías, y para ello hay que modificar varias cosas en la Constitución, sobre todo los catálogos competenciales y la distribución de ingresos. O adoptamos la estructura federal, que es la modalidad más descentralizada. ¿Quién va a decidir eso? La población. No podemos decidir los políticos. No se puede decidir eso solo en la Asamblea, porque el federalismo exige aún más modificaciones en la Constitución. Pero el fondo, el Estado centralista se acabó. Señores, nos han traído a la situación que está.
Bueno, el Estado plurinacional fallido y el Estado centralista tiene un modelo económico, el pomposamente llamado modelo económico, social, comunitario y productivo, que es el modelo que nos ha traído a la situación actual. No necesito argumentar, ya no vamos a perder tiempo. Ese modelo nos ha traído aquí, basado en la inversión pública. El Estado ya no tiene plata y estamos en las condiciones en las que estamos, no tenemos reservas, déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay que cambiar el modelo. Y aquí la propuesta de Albus es clara. El modelo del MAS es estatista a ultranza, como reflejo del centralismo, como reflejo, etcétera. Entonces, es la segunda vez que en Bolivia fracasa esto, porque el Estado del 52 era exactamente lo mismo y terminó en la crisis de la UDP de los años 80. Entonces, propuesta, hay que cambiar este modelo e implantar lo que necesita el país, es un modelo mixto que supere los defectos del Estado neoliberal que solo condujo a mayor pobreza, sobre el cual se montó el MAS, y superar los defectos de este modelo económico, social y comunitario productivo que nos ha traído al borde del desastre. Necesitamos un modelo mixto de libre mercado. Eso es lo que necesita el país. Modelo de libre mercado. Modelo de libre mercado. De libre mercado con un rol de fomento, regulador y planificador del Estado. En países y economías como la de Bolivia, sin el Estado tampoco funciona del todo el modelo de libre mercado. Pero eso es lo que debe regir la vida del país. Y cuarto, último eje, Gonzalo. El 2005, el MAS y Evo Morales se montaron sobre una gran ola de protesta en la sociedad respecto a la corrupción en el Estado neoliberal. La gente se cansó de la corrupción, se desarrolló una corriente que buscaba el cambio. Bien, Evo Morales y el MAS se montaron sobre eso y nos dijeron, nosotros vamos a erradicar la corrupción, nosotros somos expresión del pueblo, y aquí estamos, listo, el país les dio la confianza. Han pasado 17 años, Gonzalo. El gobierno, el MAS, sumidos en peor corrupción que la de 2005 al caer, al desarticularse el Estado neoliberal. Y digo peor porque hoy estamos comprobando, y hoy día ha salido otra noticia, estamos comprobando que hay áreas del Estado que se han abierto al narcotráfico. El narcotráfico está operando en Bolivia, pero a sus anchas. Bien, basta de esto. Ha llegado el momento de realmente adoptar medidas, una en política pública, que voy a explicar brevemente, y otra en política penal. Política pública. La única forma de disminuir la corrupción es aplicando lo que se conoce en la teoría como gobierno abierto. ¿Qué es eso, en pocas palabras? Para que la corrupción disminuya y desaparezca, la población tiene que ver la transparencia, tiene que ver lo que hacen los burócratas. Estos deben publicar todo. No puede ser nada secreto, no puede haber esa historia durante los 12, 14 años de Evo Morales de que daban los contratos por invitación directa y nadie sabe por qué, no es cierto, construyen museos y ha surgido la denuncia, en fin. Entonces, gobierno abierto, y eso es tecnología, procedimientos, métodos para transparentar la administración pública. Con esa medida sí se evita y se reduce la corrupción. Y la medida penal. Gonzalo, lo decimos con claridad. Los corruptos a la cárcel.
y deben devolver lo que robaron. Y cuando hablamos de los corruptos, hablamos de los de hoy, de los de ayer y de los del futuro. También, si asumimos las fuerzas democráticas, el gobierno, los corruptos que actúen en ese gobierno deben ir a la cárcel sin ningún miramiento. Esos son los 4 ejes que resumen, condensan nuestra posición, y como puede verificarse, como la audiencia puede verificar, somos, creo, la primera fuerza que dice, miren, esto está mal y proponemos esto como respuesta. Esto está mal, esta es la respuesta, etcétera, etcétera. Muy bien. Carlos, tengo una duda. Una vocal del Tribunal Supremo Electoral decía que hagan lo que hagan, todo está armado para que el movimiento al socialismo gane las elecciones. Lo dijo una vocal del Tribunal Supremo Electoral. En esa misma línea, ¿es posible llegar a unas elecciones sin revisar este padrón electoral? ¿Qué pasa con los escaños indígenas especiales? Si hay más gente en las ciudades y menos en las rurales. ¿Cómo pretende encarar este tema, Albus? A ver, conozco esas declaraciones, las considero un tanto pesimistas, producto de las circunstancias personales de la vocal, que fueron tan desagradables que ha tenido que irse del país. Todos sabemos eso. Bien. Como te consta también, soy uno de los pocos que ha estudiado el padrón al detalle. He estudiado la evolución del padrón desde 2009 hasta la última elección. Y sé lo que está mal, lo que está bien. Una constatación, Gonzalo. No van a cambiar el padrón hasta 2005. Hagamos lo que hagamos, porque es parte de su maquinaria de poder. Debemos estar claros en eso. No vamos a conseguir que cambien el padrón. Ahora, hay 2 pruebas que nos muestran que aún con padrón manipulado, fraudulento, este tiene límites. Y según los estudios que he hecho, el margen del fraude está entre un 5 y 8%. No es más de eso. Ahora, no es poco. El padrón tiene como 7 millones. Estamos hablando de 500,000, 600,000 personas. No es poco. Pero no es más que eso también, ¿no? 5 a 8%. Bien. Pero el padrón no lo es todo. ¿Ok? En 2 oportunidades ya, con fraude y padrón fraudulento, perdieron. El 21F ganó el no. Si el fraude, si el padrón pudiera determinar todo, no perdían el 21F. Y 2019, Gonzalo, Evo Morales, ¿con cuánto ganó? Con 47.3, creo. ¿Por qué no llegó al 50%? Si con el fraude podían llevarlo hasta 50. Apenas les dio la manipulación para subir unos centésimos y evitar el 10% para la segunda vuelta. Fue la estupidez de la oposición que no presentó una sola candidatura. ¿Sabes a cuánto llegaron los votos de los opositores del 2019? 53%, Gonzalo, pero divididos. 53%. Ahí están las 2 pruebas. Bien, cierro con esto. No va a cambiar el padrón. Por lo tanto, las fuerzas opositoras tenemos un solo mecanismo: el control electoral. Pero para hacer control electoral, no pensando en cubrir el 100% de las mesas, digamos el 85%, porque hay unas mesas muy alejadas donde no te dejan ingresar, comunidades, etc. Para 85%, como 40,000 personas, solo para control electoral. Por eso es que, entre otras razones, esas coaliciones electorales fracasaron. Necesitamos armar una estructura fuerte
que nos permita hacer el control electoral, que nos permita hacer una campaña consistente, organizada. Por eso hay que lanzar hoy, por eso decidimos salir hoy, impulsar la unidad y prepararnos para lo que viene en 2025, en las elecciones de 2025, porque el objetivo no puede ser solo las elecciones de 2025. El país necesita instrumentos para el futuro, porque el ciclo masista se está agotando y va a nacer, se va a abrir otro periodo. Importante lo que nos dice. ¿Qué pasa con los escaños rurales, con la posición indígena? Que hay más gente en las ciudades que en la área rural. Pareciera que las ciudades pierden en relación a la área rural. Uno de los factores que les da el triunfo, sin lugar a dudas, Gonzalo, son esos 7 curules indígenas. Pero la relación población y voto urbano-rural no es tan absoluta como sostienen algunos analistas. Lamentablemente no te puedo dar datos en este momento, pero si en algún momento quieres que analicemos, tengo el estudio completo sobre las circunscripciones uninominales, que es donde se produce la diferencia, y los curules indígenas. Hay una sobre-representación rural, ciertamente, pero no tiene la magnitud como la que dicen, ¿no? Que 1/3 de la población rural tiene la mayoría o casi 2/3 de representación. No es tan grave como eso. Y las razones las explico en el momento que veamos, porque nos aproximamos a otro momento en el que vamos a discutir esto, que es el momento que viene después del censo. Por mandato de la Constitución, con los resultados del censo tiene que haber redistribución de los escaños en diputados. Y ahí Santa Cruz puede llevarse 1, 2 escaños más, La Paz puede perder 1, o Potosí, o Chuquisaca, o también Oruro, en fin. Y eso reacomoda las circunscripciones uninominales, y hay que estar muy claros en esta temática. Pero ahí te tendría que hablar como unos 20 minutos. Y va a ser para una segunda parte de este tema, porque nos llama mucho la atención este tema de estos 7 curules indígenas que obviamente de alguna manera han sido impuestos para tener victoria. Carlos, le agradezco mucho su tiempo, lo voy a volver a convocar porque seguramente Albus va a dar mucho que hablar en este tiempo ante el conocimiento que se tiene, experiencia de manejo también y conocer más de este tema. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, Gonzalo, y nuevamente un cordial saludo a toda tu audiencia y agradecerles por escucharnos, ¿no? Abusando de su tiempo, de su atención. Hasta una nueva oportunidad, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Bert. Es un miembro de Albus, el nuevo partido. Se llama Alianza por Bolivia Unida y Solidaria.